Vale, Eh, sí, esto que me decías tú de que el fascismo surgió, no, surgió no, Eso que lo el decías. fascismo solo se justifica en caso defensivo, claro, y yo te decía que es que surgió como defensivo en el plano práctico, en el plano histórico, pero eso ya sería distinto del plano teórico. O sea, en el plano histórico, práctico, surgió, Dictadores romanos, o ¿no? fue, claro, sí, o sea, es decir, se aliaron Sí. los fascistas, distintos tipos de fascismo, con los conservadores, básicamente con los conservadores de cada país, y efectivamente se aliaron para defenderse contra el peligro de la revolución comunista, ¿no? Claro, pero en el plano teórico el fascismo sería otra cosa. En el plano teórico, lo que te comentaba yo es que es más una alternativa a o una superación de el bolchevismo y el liberalismo. Claro, es algo más ideológico, claro, en el plano Claro, en teórico. el plano ideológico, otra Eso es cosa. un tema muy reciente, de nada, de cuando han empezado a haber medios de comunicación como la radio y estas Claro. historias, y es del aceleracionismo, el aceleracionismo de que hay que llegar a algún sitio Mm, rápido, no se sabe dónde, a la salvación de no se sabe qué. claro, claro. Tiene algo de esto, ¿no? De mesiánico. Sí, sí, claro. Esta aceleración, claro, esto de que Robert Ardrey, lo he citado muchas veces, decía, la modernidad es como un tren cargado de municiones que arremete en la niebla con las luces apagadas, una noche sin luna, o no sé cómo decía. Y ahí es donde entra, claro, lo de Walter Benjamin de que la revolución socialista es echar el freno a esa aceleración en vez de acelerar más como pretendían Marx y Engels, ¿no? Y luego también, pues claro, lo de Polanyi también entroncaría ahí, lo de Polanyi de que tanto el comunismo como el fascismo eran respuestas desesperadas. Él decía las calamidades del libre mercado, pero podríamos extenderlo también a las calamidades de esa aceleración histórica, de Sí, ese progreso desbocado. que es una calamidad. Eso hay que buscarlo siempre. Calamidad de calamitas, que Sí, significa no, algo. claro. Sí, sí, también lo de que, claro, que el libre mercado, claro que no. Y eso es lo que discuto a Polanyi. Serían calamidades de un tipo de intervención económica concreta que quizá era demasiado poca, que quizá era una intervención demasiado pequeña para su gusto, pero en absoluto era un libre comercio porque no lo ha habido nunca. Claro, Los esto golpes del libre está, mercado, o sea, querrá decir las consecuencias, ¿no? Que es lo que sí, las decía ahí consecuencias, claro. PPIC en Twitter, Daniela, decía ahí que el liberalismo acaba con la comunidad, ¿no? Y el socialismo acaba con, pues no sé si con la economía o qué sé yo. No, no, el liberalismo, vamos, yo tengo la tesis, ya la sabéis, de que el liberalismo es más revolucionario que el socialismo. O sea, liberalismo y capitalismo más revolucionario que el socialismo Más progresado, científico, no científico. más progresado, más sofisticado, vaya, más Es arriesgado también, más quizá. disolvente, más revolucionario y más, o sea, que lo remueve todo, No, para bien o para disolvente mal, no, porque para si bien o para funciona, mal, arrasa con todo y, o sea, lo funciona es renueva porque todo. está vivo, quiero decir, o sea, es disolvente a prima facie, o sea, a lo que ves, pero, Destruir y construir, claro. pero el socialismo parece que es, no sé, no es tan destructivo, no es tan Y de destructivo. lo que es, lo que es la base antropológica, la destruye menos, al parecer, según ha demostrado la historia. Destruye las libertades, pero las libertades no son virtuales, igual todavía no están. O sea, No, claro, las libertades, todas las libertades son muy debatibles y muy matizables, claro. Libertades. es el tema de la ¿Libertad necesidad. para qué? Ya, es el tema de la necesidad, ¿no? El socialismo se centra más en la necesidad.
y el liberalismo en la libertad. Eso es evidente. Pues la cuestión es dónde está la verdad, de qué lado cae la verdad, si de la necesidad o de la libertad. O sea, el materialismo, que es la necesidad, o Spinoza y esto, o el idealismo, que es la libertad, la posibilidad, los sueños y todas estas historias. La Libertad conciencia. negativa, claro. Claro, la libertad negativa se asocia más al idealismo porque es libertad en abstracto, de efecto. No es libertad para hacer tal, para hacer cual, sino es libertad de. Libertad, supuesta libertad de hacer supuestamente lo que quieras. Luego, a la hora de la verdad, pues es mucho menos que lo que quieras. Porque los listos estos, los materialistas, los filómata a veces, que dicen que es la conciencia y esto, ¿no? Pues nada, es un tipo de materia. Es como, ¿sabes? Como un color de la acuarela, ¿sabes? Es el rojo. Tiene color. O sea, M2. Claro. Sí, Es sí, es que M2. eso de... Está M1, M2, M3, M4, M5, M6. Claro, parece que lo arreglan todo llamando materialismo grosero al que no incluía la conciencia, las ideas, al arte y tal. Bueno, al arte me refiero, no, bueno, a la literatura, por ejemplo, no al arte que sí es material, arquitectura, pintura, escultura. Pero también contiene un componente inmaterial. O sea, parece que lo arreglan todo hablando de. No, es que lo que no llama, lo que no incluye dentro de la materia a todo lo psicológico, a todo lo abstracto, es materialismo grosero. Pues no, igual es que vuestro materialismo tiene un idealismo camuflado. Materialismo grosero es el que se basa en los cuerpos, que es el atomismo, el de Demócrito, esto que son todos los átomos. Bueno, y luego hay vacío en el que están cayendo. Eso es una menuda imagen, ¿eh? Los átomos cayendo en el vacío y solo que parece un escenario congelado, o sea, que no están cayendo, pues porque el movimiento relativo de unos con respecto a otros es el que se ve, el que se percibe. Pero ellos no son groseros porque hay M1 que no es corpórea, como puedan ser las ondas. Pero es una mentira podrida porque las ondas son partículas. Son partículas, el fotón es una partícula, joder. Solo que no tiene masa, pero según, porque Dualidad onda-partícula. a mí Alberto me ha dicho que sí que tiene masa y creo que estaba, o sea, sí puede tener una cosa rara. Y No lo de sé. la cuántica, que es a la vez onda y partícula. Claro, están conjugados. En fin, pero el caso es que el liberalismo es la libertad y el socialismo es la necesidad. Eso está claro, eso se ve en los modelos económicos. Sobre esto tengo aquí muchas cosas escritas, joder. De discusiones con Alberto, el de Paleopolítica. Socialismo, liberalismo. No sé cómo habría que buscarlo, pero... Tú ahora me decías, el libre mercado es bueno. Yo te respondía que sí, quizás lo sea, pero como no existe, ni existió, ni seguramente existirá, pues eso, lo mismo el libre mercado, o sea, es tan utópico el libre mercado como la Hombre, paz y armonía universal, es lo que te comentaba yo. desde el momento en que hay un mercado que fija, donde se fijan los precios por oferta y demanda, ¿no? Se supone que se fijan por oferta y demanda. Porque el tema de la especulación también sigue siendo oferta y demanda. Hombre, el libre mercado sí que hay, es como la democracia, hay Hombre, que hay democracia. Otra cosa oasis, supongo que hay oasis de libre es... mercado en medio de todo, en medio de todos los intervencionismos de cada estado. Claro, el problema, no, si el problema no es libre mercado, es libre, no es que haya mercado hay. Y por lo tanto, Pero claro, libre porque libre es porque los sujetos no imponen el valor, se lo encuentran en los precios ya al llegar al mercado. O sea, y es libre porque, yo qué sé, hombre, pero en esos precios van incluidos impuestos, van incluidos muchas veces aranceles. Y ya. claro, otra pregunta es, ¿se puede hablar de el mercado o más bien habría que hablar de los mercados?
No, del mercado, porque si no nos liamos, no Sí, complejes. pero es una abstracción total. Es una abstracción total. Vamos a imaginar que hay un mercado mundial, pero es que en cuanto pasas la frontera de cada país, el mercado ya es distinto porque la intervención económica del Estado es distinta. No, pero hay que hablar del mercado porque primero Pero está ahí en las nubes. lo esencial, claro. Y luego cuando metas la moneda ya la caga y ya, claro que sí, ahí tienes que hablar de mercados cuando metes la moneda, porque la moneda no solo hay una, son monedas Y las enfrentadas. monedas también compiten entre sí, claro. Joder, de hecho en el mercado lo que más vale es la moneda. Quiero decir, o sea, lo que más... Vamos a ver, esto de las necesidades subjetivas de cada agente económico es mentira. Lo que quieren los agentes es tener más dinero que los demás. Es decir, o sea, tener más poder económico. O sea, Mm. lo que importa aquí es el dinero y la circulación, no tanto las necesidades y estas cosas. Esto es lo de la utilidad marginal frente al valor trabajo y tal. Lo que Es cuesta, objetiva en cuanto a cantidad, igual es más subjetiva en cuanto a cualidad. Pero en principio, sí, si hablamos de cantidad, es objetiva. Todos quieren tener lo máximo posible. Todos quieren tener más que... sí, que quieren tener dinero, o sea, dinero, mercancía, dinero, ¿no? Lo de Marx, esto de dinero, mercancía, dinero. Dinero lo cambias por mercancía y la mercancía te da más dinero. Esa es la fórmula capitalista. Entonces, se supone que no, para los liberales o capitalistas, o bueno, no lo sé, pero me lo imagino. Son cosas No, muy distintas los liberales y los capitalistas. ya, bueno, pero vamos, pongamos que para ellos no, el dinero no está. No, claro, es que de hecho, para pues no sé, la escuela austríaca o no sé quiénes, no es así. El dinero es fetiche, o sea, digamos, no tiene valor por sí mismo más que de intercambio. Es tabú para ellos. El dinero en la Oh, moneda, claro, pero eso será si no está basado en el patrón oro. O sea, no eh, está basado no, en ningún no, patrón material, vamos, y es patrón solo oro también, a no ser que se le considere mercancía, pero da igual, porque lo que importa el son las fiduciario, utilidades. vamos, como están contra la reserva fraccionaria, que los bancos tienen que tener el 100% de lo que prestan y de lo que guardan y de lo que invierten. ¿Te refieres a eso, no? ¿Cómo? 100% que Lo de que los austriacos no consideran que tenga valor la moneda, me refiero que no consideran que tiene valor la moneda fiduciaria, o sea, yo, la que se emite ya, mediante sí, ya deuda, sé dónde va, y la sí. que, la que los bancos también, los La bancos fiat. crean dinero de la nada y los austriacos suelen defender la reserva 100%, es decir, que un banco cuando presta Sí, tenga el leverage no crea dinero, que no puede crear dinero ni el Banco Central ni cualquier banco, que el según los leverage austriacos. sea del 100% en vez del 10% que le ponen o algo de eso. Bueno, hay Pero excepciones. Capella o Rayo defienden la reserva fraccionaria y yo creo que tienen razón, porque si no existiera esa facultad de crear dinero mediante deuda, la economía sería mucho menos dinámica. ya, ¿no? Si, bueno, es el tema de los préstamos y demás. Claro. Yo qué sé, es que el dinero y estas cosas es pues siempre a futuro. El dinero no vale para nada más que para cosas futuras. Entonces sí, el dinero genera dinero porque lo tienes ya estás anticipando. O sea, ya no es como si tienes el vientre bien henchido, ¿no? Como en el Evangelio que dicen, bueno, danos nuestro pan de cada día, que decir, no os preocupéis por el pan de mañana. Pues el libre mercado es todo lo contrario. Es preocupaos o sea, por el pan de mañana. Casi que, o sea, y cuando en realidad, o sea, y claro, ahí está un poco el que chirríe, porque yo decía que, o sea, preocupaos por el pan de mañana, es decir, por el dinero de hoy. El dinero de hoy, no el pan de hoy, el dinero de hoy. Por eso decía yo que lo contrario, que ellos pretenden que que el dinero, en tanto que fetiche, para ellos es tabú. O sea, que lo que importa es la utilidad, que los agentes lo que buscan es la utilidad.
marginal. Y el dinero es un mero fetiche de cambio, o sea que, ¿sabes? Aunque pues se haya elegido el oro y tal, pero vamos, que podría ser el paladio o el platino. Que eso es curioso, ¿por qué el oro? Yo creo que es en parte por la densidad, porque ocupa poco y por, o sea, de entre los metales es el que, entre densidad y cantidad, el más estable. Y la Pero, ductibilidad se dice, ¿no? y bueno, maleabilidad y que no se, Maleabilidad, ductilidad, es lo mismo, creo. sí, que no tiene, no es casable, bueno, Sí, ¿cómo sí, se dice? y que hay una cantidad más o menos fija, aunque es verdad que se descubre una mina de oro y entonces el oro empieza a bajar de valor. Mm. Y bueno, según cómo vaya el crecimiento económico, quiero decir, la creación de valor y bueno, no sé. Pero, quiero decir, los liberales, yo me baso en un libro que estaba leyendo hace estos días de André Orléans, un francés que se llama El Imperio del Valor, bueno, está en francés el este, pero dice que sí, que para los liberales el dinero, la moneda, eso es un medio de cambio y ya está. Pues no sé, el tío es muy serio, o sea que no sé, igual lo estoy diciendo yo un poco por encima, pero ¿por qué? Porque el tema es la utilidad, lo que vale son las utilidades, las necesidades de Sí, las hombre, claro. El oro no se come. claro, y lo que pasa es que no, que lo importante es, bueno, no es que lo importante, la moneda estaría entre la utilidad marginal y el valor trabajo. Es decir, el valor trabajo es lo de los sociatas, lo de las cosas básicas, lo que te cuesta, hijo mío, que no tires la comida, que cuesta mucho. No, lo importante es sobrevivir. O sea, y lo demás, dejaos de historias. O sea, el lujo es pecado, tal. Mm, y luego, pues los otros que están con el tema de la utilidad marginal, que cuanto más raro es algo, más vale. Es al revés. Cuanto más raro es algo, más vale y estas cosas, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, los objetos que no son replicables, el arte, ¿no? Las artes liberales y estas cosas, pues van por ahí, por la utilidad marginal, en realidad. Y ya ves tú el realismo soviético, ¿no? O sea, menuda puta mierda. O sea, vale, que Sostakovich hacía unas sinfonías cojonudas, pero eran neuróticas a tope, o sea, no podías, o sea, era una tensión enorme. Ese tío estaba al borde de un ataque de un infarto todo el rato. Y, sí, Sí, sí que era intensa. Yo recuerdo lo que he escuchado de Sostakovich como muy, muy intenso. intensito. Es me ha leído la mente, intensito. Era un intensito Sostakovich. Sí, sí, no, es un poco, o sea, quiero decir, haciendo asociaciones de conceptos rápidas, puede parecer banal, pero en realidad encaja casi siempre. O sea, el liberalismo es libertad y el comunismo es necesidad y cosas así. Es idealismo, materialismo y así todo el rato. Entonces, claro, los que piensan que es que el socialismo no ha dado cosas buenas, o al revés, el liberalismo no ha dado cosas buenas, ya están cayendo en el tema de la bondad, del bien y el mal. Eso ya lo primero. No, no, lo que hay que, lo que hay que hablar es de cosas intermedias, o sea, de escritura, escritura. O sea, algo surge porque ha habido un sustrato previo. Pues la escritura y por lo tanto el conteo del contaje de cabezas de ganado y todas estas cosas, los archivos, la burocracia y ahí tienes al Estado y todo lo que se quiera, ¿no? Y bueno, escritura y luego pues la balística porque escribes y empiezas a escribir parábolas y hipérboles y todo esto y te sale la balística y cosas así. O sea, y claro, y ponerse y pasar de ahí a que si el mercado es bueno o que si hay libre ¿A qué te mercado, refieres? ¿A qué te refieres con balística? Porque está claro que no te refieres a la división de la policía que se ocupa de analizar balas y de encontrar ¿no? la misma. A las catapultas, a la guerra, Ah, a la- balística, o sea, sí que te referías a balas. sí, sí, sí. Entonces,
Claro, la guerra es, joder, la guerra es lo que se hace cuando no da con el mercado. O para, sí, o para, La guerra es el mercado por otros medios. o cuando no da, eso es, o cuando no. O cuando quieres abrir nuevos mercados, vaya, no sé. Claro. Sí, sí, es que se Además, abren nuevos mercados con la guerra, claro. O sea, todas estas gilipolleces de... ¿Me lo nombrabas tú, Bastiat, o quién lo he visto nombrar? no. Que criticaba a Bastiat por esa frase de que donde no entran las mercancías, entran las balas. No, es que muchas veces entran las balas para que luego entren mejor las mercancías. Sí. Joder, yo creo que los mongoles que tienen mala fama y demás, yo lo que leí en el libro este de ¿cómo se llame? De Frankopan, de Peter Frankopan, sobre las rutas de la seda. En realidad los mongoles se fueron asimilando y de hecho prefirieron que se siguiera con el comercio o así lo pinta él. O sea, que sí, sí. Mm. No sé, Vale, pero no sé. le voy a decir a Aitor que estamos ya, que estaba cargando el móvil. No sé. Es que yo, a ver, es que tengo muchas cosas escritas, pero no sé, hay que buscarlas sobre estos temas y demás. Y otras en audios también, pero Bueno, aquí veníamos a hablar de mi tweet, vale, sí, sí. de mi tweet sobre comentando los tweets de Armesilla. Argamasilla, sí. Comentando los tweets de Armesilla. Pero Argamasilla ya Eso no hace falta buscarlo porque lo tenemos aquí. No comparto pantalla Argamasilla. porque luego en la grabación se ve un borrón, no sé por qué. Como que lo censura o algo por el estilo. Compartes texto en la pantalla, luego sale un borrón. Es que el otro día leí a Argamasilla decir, no es quien prefiere a un, no sé qué, a un sueco, a un mestizo de Colombia, no sé qué, es mal español. Digo, pero ¿qué me estás contando? O sea, quien prefiera algo así, ¿eh? O sea, una disyuntiva así. Digo, pero ¿quién prefiere a un sueco? O sea, yo qué sé, según, ¿no? Igual el sueco se tira pedos olorosos y el... o sea, ¿pero qué me estás contando? No sé, o sea, vive en un mundo que, yo qué sé, de hacer buzz, como dicen en francés, ¿no? vive, vive en un mundo esquizofrénico que diría Rasputín, donde, donde la tradición marxista se da la mano con la tradición carlista y falangista. Sí, 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 un poco así. Sí. Sí, es Así es. que la definición esta que daba, parece que era Félix de Azúa, la definición así en plan jocosa del falangismo, yo creo que también se aplica al armesillismo. ¿Cómo era lo que decía? El falangismo es un hijo ilegítimo de Carlos Marx e Isabel la Católica. Eso también sirve para definir el armesillismo. De hecho, sirve mejor, porque el falangismo de marxismo no tenía tanto, desde luego. No, vamos, no tenía casi nada No en lo conocía. realidad. A ese no le conocía. Era lo que hubiera llamado Marx socialismo feudal, socialismo reaccionario, socialismo neomedieval. De todas maneras, hay que dejarse de historias. Aquí todo el mundo sabe que cada uno es cojea del pie de que cojea por la psicología. Hay que hacer psicologismos a saco. Y Armesilla, si es así, no es porque sea falangista o no sé qué, es porque es así. Porque pues habría que ponerle insultos, ¿no? Es por la influencia de Bueno, porque el marxismo falangista, quien lo inventó fue Bueno. Capitalista que es pues un agarrado y un usurero, ¿no? O sea, en vez de decir es que obedece a tal ideología, no, es un agarrado y un usurero, ya se acaba antes, o sea, y Armesilla, pues, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Alocéntrico o algo así, como lo llamaban en Lo de Wikipedia. Bueno, para ser más preciso, yo creo, más que, vamos,
Más que marxismo falangista, sería materialismo falangista. En efecto, coger el falangismo, que es muy idealista, y la vuelta del revés de José Antonio. Lo de bueno, vamos a ver, lo de Lo de bueno es la vuelta del revés de José Antonio. bueno del Estado, es que bueno fue de la época de Vamos a Aznar, justificar cuando de lo de manera materialista o que parezca materialista gran parte del ideario nacional católico. Esa parece ser la premisa en cuanto a política. no, bueno era de Esa parece ser Aznar. la premisa. Al bueno que se le ha conocido es el bueno del PP, joder, era el bueno que decía hay que ir a la guerra de Irak porque no hay guerras injustas o justas, hay guerras prudentes o imprudentes. Y aquí Bueno del PP. Sí, el sí. amigo, el primo de Zumosol, ¿quién es? Los Yankees. Pues vamos, o sea, estamos tardando, joder. Claro, materialismo duro, con el más fuerte. Y si hay que matar, se mata. Y lo que sea. Si hay que invadir, se invade. Sí, sí, no, es que, ¿por qué? Porque dice, es que los estados son, bueno, pues son la base de la política. Sí, pero sí hay muchos. Quiero decir, hay tantos que, ¿qué más da, no? O sea, que son la base. ¿Y qué? Que se Sí, destruya aquí sí. y vendrá otro. Que la eutaxia, esa eutaxia parece dar a entender que lo que comentaba con el checheno, he comentado muchas veces, parecía dar a entender que el fin de un Estado es el puto apocalipsis. Que es verdad que crea problemas, crea tragedias, sí, pero joder, no es para tanto, es que parece que la eutaxia es como es el fin superior a todos los fines. Ve, el apocalipsis para el Estado, ¿no? Será, pero es que el Estado es una institución. El Estado es O sea, todo queda subordinado a una la etiqueta. razón de Estado. El Estado es una etiqueta, es una bandera, ¿cómo se dice en estas cosas? Un borne, no sé, en francés. Pero que sí, es el Estado y pues igual que la soberanía, es como esta disputa que tuvieron Ernesto Castro, Alarcón, o Insúa y Alarcón, ¿no? Y también Ernesto Castro por otro lado, sobre qué es la soberanía, si es gradual o es definitiva, es a todo o nada. Pedro Insúa decía que era todo o nada, Pedro Insúa es comunista, vamos a decirlo así, y Alarcón, que es liberal, decía que era gradual. La soberanía es gradual. O sea, está cantado lo que va a decir el uno y el otro. Son los dos, están errados los dos, pero a mí no me llaman a discutir con ellos, porque claro, no soy tan empollón de haberme estado meses y meses o años y años estudiando sobre el asunto para defender su movida. Yo no tengo ninguna movida que defender, sé que los dos están errados y por eso no me tiro toda la vida estudiando esa puta mierda, porque es un coñazo. Y además ya sabes en qué va a acabar. O sea, en empate, o sea, que la soberanía no puede ser a todo o nada, no puede ser, eso es imposible. Y si es gradual, pues tampoco porque ya no es soberanía, es otra cosa. O sea, es otra cosa ya. Ya es fractal, vamos, ya no es el Estado del soberano, sino que son sus agentes. O sea, ya no, por mucha banderita que pongas, lo que cuenta es, pues, quién esté ahí para defenderlo y si no está, pues es más permeable o menos permeable y así. Entonces, pues lo que hay es dos imposibilidades que se tienen que resolver sobre la marcha y a eso pues se le suelen poner nombres rimbombantes como dialéctica, simploqué y cosas de estas anamorfosis que no son más que cosas para decir como no hemos resuelto el dualismo y sin embargo tenemos que apoyarnos en él, pero no queremos decir que le debemos todo al maniqueísmo y al dualismo, pues nos inventamos una palabrita y decimos, nosotros hemos superado, como Hegel, ¿no? La Aufhebung, el dualismo, y ahora hemos llegado a la síntesis total. Somos los mejores, que es lo que viene a decir Gustavo Bueno. Somos los mejores. Es la filosofía verdadera. Hay muchas verdaderas filosofías, porque hay verdaderas filosofías, porque son verdaderas filosofías, no son arte, con lo cual es filosofía. Entonces es verdadera filosofía. Pero la filosofía verdadera, como la religión verdadera, es la católica,
y apostólica, y la filosofía es el filomat. Porque sí, porque allí donde, o sea, porque siempre que se ven contra las puertas dicen dialéctica, dialéctica, dialéctica. Y amorfosis y anamorfosis, y conjugan y hacen esas cosas. Pero cuando se les escurre un poco ya vuelven al materialismo que era parte del maniqueísmo ese. Y ya se ponen cuerpos, cuerpos, cuerpos. Y si les dicen, cuidado, que eso es grosero. Ah, vale, vale, ondas, 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 conjugación, conjugación. Y se ponen a hacer esas cosas. Y se creen que son la última palabra, cuando eso lo sabe desde Parménides hasta... Eso lo sabe todo Dios desde que ha empezado a la gente a hablar, vamos. O sea, no sé, entre blanco y negro, gris, yo qué sé. O sea, ni blanco ni negro, gris. A ver, es muy certera a la par que jocosa tu crítica resumida del materialismo filosófico, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que sea igual de erróneo el concepto de soberanía total y el concepto de soberanía gradual. Yo creo que sí que tiene razón Alarcón en que la soberanía es gradual. A ver, tal como lo explicas tú, claro, más que soberanía gradual, sería una soberanía fragmentada en varias soberanías, algunas se tienen y otras no. ¿No? O sea que parte del poder, digamos, parte del poder de un Estado, pues lo tienen agentes externos y parte lo tienen agentes internos. Y parte lo tienen grupos económicos y parte lo tienen partidos políticos. Aquí en el documento este que tengo aquí, que lo escribo todo, tengo 217 entradas sobre soberanía y la última es: a los estados fallidos les faltan los poderes regalianos, o sea, la moneda, el ejército y estas cosas, ¿no? Y entonces la falta de soberanía que dice Insúa es eso. No es que falten los poderes regalianos, o sea, los poderes, primero, los 4 ministerios Claro, estos de defensa, no sé qué. sí, claro. Pero también puede ser un Estado no fallido, es decir, tener esos poderes básicos, pero al mismo tiempo carecer de otros muchos que no sean tan básicos. Pero vamos a ver, lo que pasa es que la soberanía, cuando se dice que estamos invadidos por los yanquis, o sea, que no somos soberanos porque nos faltan los poderes, porque los poderes regalianos son una sucursal del imperio yanqui y estas cosas. Claro, no se sabe si se quiere decir que entonces la soberanía que existe en España es el imperio yanqui, o sea, y entonces pues que no hay España, hay Hombre, yanquis por ahí. algo tenemos, o sea, quiero decir, tenemos, bueno, tiene el Claro, Estado, o sea, el Estado, y lo que el pasa, Estado, incluso parte de, bueno, la oligarquía económica, mediática, cultural, pero, junto a la política, pues tienen una pequeña parte del poder igual no, y la mayor parte del poder, pues quizá lo tiene la Unión Europea y Estados yo lo Unidos. ubicaría en el plano temporal. Es decir, soberanía De la factual, soberanía, más que poder, debía haber dicho soberanía. Pero soberanía bueno, factual frente a virtual. Es decir, claro. la factual es yankee, pongamos. Y la virtual es, bueno, se puede cambiar, ¿eh? Y la virtual es Sí, sí, española. pero bueno, Explico. queda algo de la... Se puede pensar que la factual es española porque no ves más que españoles en España. No, no hay más. Ya, pero tiene algo de soberanía factual quizá y más de virtual. Se puede ver de las dos maneras. Voy a plantear las dos. Que la virtual sea la española y la factual la yanqui, porque son los yanquis al final los que deciden en los puntos determinantes. Y que la factual sea la española y la virtual la yanqui, porque factualmente los hechos lo hacen los españoles, por mucho que virtualmente el texto le venga escrito por los yanquis, ¿no? O sea, los hechos los hacen los españoles y la fe, las obras y la fe, ¿no? Las obras las hacen Ya, los hispanos y la fe se las da el yanqui. no, pero claro, pero la cuestión es que lo hacen, o sea, ya no basado en un texto, o sea, no en un simple texto, es un texto que se defiende con las armas. Sí, sí. Claro, Bueno, o sea ahí las armas, podría estar precisamente, claro, entre esta contradicción que decías tú de que la soberanía ni es total ni es gradual, pues claro, la síntesis superadora, o sea, la manera dialéctica, pues sería soberanía fragmentada. Pues decía yo, sería pues eso, que la puedes fragmentar todo lo que quieras. Vamos, si pusieras a analizar fríamente y con detalle
todas las partes que implican la soberanía, pues serían muchos fragmentos y varios de los cuales los tendría Estados Unidos, la Unión Europea y otros, quizá los menos, los tendrían políticos, empresarios, banqueros españoles. Algo así. Lo que pasa es que la soberanía tiene que ver con el reconocimiento. También es como lo del amo y el esclavo. Que es a todo o nada. Es decir, esto pues se cambia pues de golpe. O sea, claro, pero a todo o nada, eso en cada es como la muerte, es como la vida. fragmento de esa soberanía, vivo, en cada capa o rama de esa soberanía, utilizando los términos bueniatas. Ya. Las ramas y los fractales y los árboles. La soberanía no puede ser ramificada, tiene que ser unificada y centralizada, porque si no, no es soberanía, joder. Soberanía es el soberano. ¿Quién es el soberano? Mira, por ejemplo, las competencias del Estado central frente a las competencias de los estados autonómicos, las competencias de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Pues en efecto ya está fragmentada, o sea, ya hay ramas o capas o como lo quieras llamar. Solo con eso, solo con la política ya más básica, sin entrar en los soberanos que vienen de fuera, los soberanos extranjeros, digamos. Eso es la administración de la soberanía, pero en cada ayuntamiento te aparece la foto del rey. O sea, está supeditada. Pero mientras no se cambie, pues tienen poder de decisión para algunas cosas en las comunidades, para otras los ayuntamientos, para otras el Estado central. Pero claro, sí, todo eso está protegido en última instancia por el rey, por la OTAN, por la Unión Europea. Está protegido por el rey, es que estamos hablando aquí de límites, de contextos determinantes, de dinámicas, de dónde están los límites de una dinámica y demás. Y, o sea, no es algo estático, ¿no? Entonces, en lo estático sí que puedes ver en el mapa, ahí pone España, y esto es la frontera, y esto está dibujado de naranja, y esto es España, lo que sea. Pero, y en ese sentido, el reconocimiento de las fronteras y de la soberanía. Es que te tienen que reconocer. Soberanía es el soberano, o sea, el que se sienta sobre un terreno. Entonces, si tú te sientas aquí, es como los animales mean para marcar el territorio, pero ahí donde han meado ya no están ellos, solo que dan a entender que pueden estar. Entonces, la soberanía tiene algo de eso, de hacer como sí, ¿no? O sea, de mentir, de fingir. Y en eso va el reconocimiento, porque dices, claro, podría ser el esclavo, sí, no te descuides, porque Claro, que la soberanía sería una manera muy sofisticada de marcar el territorio con la meada. Sí, con las banderas y con la historia. Es que yo gané aquí. Claro, claro, las meadas también son historia. Meé aquí yo, luego meo otro y meo más que yo. Y mi orín ya no se olía. Pero si hemos inundado de moros. Hemos inundado de meaos. y entonces a ver qué hacéis con los moros en las barriadas. No te jode, o sea. Claro, yo qué sé. Hay los grises donde, pues, donde falla el Estado, donde se tambalea la soberanía. Claro, tú dices, vas por lo de fragmentación de la soberanía, pero lo de soberanía gradual no es tanto, porque la fragmentación sigue siendo a todo o nada, o sea, pues a todo o nada. Claro, pero en cada fragmento es a todo o nada, en cada parcela de poder, digamos, o en cada capa rama de la soberanía. Vamos a ver, pero entonces lo de gradual va más por el tema de las fuerzas, un poco a lo Nietzsche, ¿no? O sea, es... Claro, graduar sería cuántas parcelas de poder tienes y cuántas no. ¿Tienes más que antes? Pues... Claro, es que no tienes fuerza para...
siempre, la fuerza está siempre desplegada del todo, no puede guardar, la fuerza no se guarda, la fuerza está ahí funcionando, es la definición de fuerza, o sea, ¿En movimiento. cuántos parques has marcado con tus orines? Yo ¿Cuántos no, yo parques no me, de España, digamos? yo no bebo, yo no me drogo. Pero sí, no, sí, lo de las fuerzas, o sea, es correlación de fuerzas y si tú no estás aplicando tu fuerza es porque no la tienes y punto. Y si le demuestra que sí que las tenías, pues enhorabuena, pero hasta que no la, o sea, es en acto, tiene que estar en acto. No hay fuerza potencial, Pues todo vacío de poder es llenado inmediatamente. aquí hay fuerza factual. Y en ese sentido es una soberanía gradual Claro. si la comparas con la total, o sea, con la total a todo nada. Porque dices, esta que es total es menos que esa que también es total. Lo digo, número de parcelas, número de parques en los que has marcado con tu orina. Mm. Y, Sí. y cuando lo decías de los estados fallidos, o bueno, cada vez que el estado falla, pues en el mercado negro, por ejemplo, cada vez que el mercado, o sea, el estado falla, cuando no es capaz la policía de meterse en un barrio musulmán para imponer la ley del estado, pues claro, esos son, pues eso, vacíos de poder que se llenan con mafias o con otro tipo de grupos más o menos organizados. Eh, yo es que no te he Lagunas escuchado. del poder. ¿Qué has dicho? ¿Mafias? ¿Grupos organizados? Ah, sí. Sí, sí, o sea, pues eso, el caso de mercado negro, pues serían mafias, y en el caso de los no-go zones serían, supongo que podríamos llamar jerarquías antropológicas básicas, o sea, patriarcas y cosas así. Por ejemplo, los barrios gitanos, pues patriarca. Y en los barrios musulmanes, pues el equivalente, ¿no? O el imán o quien fuese, el que tenga autoridad moral, quien tenga la autoritas, sí, la autoritas y de ahí la potestad. Pero bueno, ahí sería La más UMA, complicado. los Claro, musulmanes. ahí, claro, en las no-go zones, por el mercado negro, tal, pues claro, la autoritas y la potestas, claro, hay que, claro, o sea, tendría la autoritas virtualmente el Estado, pero en la práctica la tendría pues el patriarca gitano, el imán, el gánster, el capo. Autoritas es la soberanía todo y nada, y la potestas es la soberanía gradual, la fuerza. No, la potestad es el poder efectivo. Por Claro que eso, ahí es complicado porque, por eso el poder porque el que efectivo, alcanza el poder efectivo es el al que se le ve, al que se le reconoce la autoritas. Al que ejerce la potestas es al que se le bueno, no, la porque autoritas. Dios está muerto y no tiene, o sea, no existe y sin embargo tiene la autoridad. O sea, ahí, quiero decir, al final muchas veces esto de la nación es una cosa, suele basarse en los ancestros, en gente que no está. La autoridad la No, tiene los antepasados. claro, ahí tiene razón Bastos en que en gran parte el Estado es una ficción y una abstracción. Eso tiene parte de razón. No es, a ver, sí que es una ficción, pero es que la realidad Pero está hecha funcional, una ficción de funcional. ficciones. Pero, o sea, es una Funcional, ficción, pero claro, con lagunas, como digo, con a veces vacíos de poder o no es ninguna. Bueno, zonas donde, zonas donde hay un vacío de poder y lo llena lo que decimos, un capo o lo que fuera. Insúa se ponía, se revolvía. Oh, ¿cómo el Estado es tan material como mi gata? O qué sé yo. No, a ver, No, desde luego que no. no, Y una parte ideal, no, porque además, bueno, para Gustavo Bueno el Estado es un complejo de instituciones, quiero decir, pero vamos a ver si el Estado, así dicho, en realidad sí que es una entelequia, es una idea, es una institución
una huella, un sello, Sí, claro, o sea, a ver, es que claro, o sea, al Estado se le podría aplicar lo mismo que decía Ernesto Castro de la nación, que las naciones son como números, o sea, los números complejos, que tienen una parte real y una imaginaria, o sea, una parte material y otra ideal. Se puede Sí, decir lo mismo de las naciones que de los estados, aunque implicaría cosas muy distintas, claro. pero volvemos a lo mismo. Eso se puede decir de todas las cosas, porque no hay ninguna cosa que sea mera idea y Hombre, que claro, se puede decir de todas las abstracciones con las que funcionamos. entonces Naciones, estados, comunidades religiosas. es como lo de, luego le preguntan, ¿y el alma qué? ¿No? Le preguntan a Bastos. No, yo el alma sí que creo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿el alma qué es? ¿No son un montón de órganos ahí arrejuntados? ¿O qué? ¿O de qué va esto? ¿No? Y entonces sí, pero para todo hay que conjugar, hay dos opuestos. Pero yo creo que también es cierto que hay asimetrías y que el Estado está del lado de las instituciones, o sea, de las ideas, vaya, de lo inmaterial, digamos, de las ficciones. ¿Comparado con qué? Pues con lo que ya, pues con las fuerzas vivas, vaya, o sea, con las fuerzas vivas, con las tribus, las poblaciones, con el Claro, pueblo, vaya, con las o sea, poblaciones. hablamos de ideas, de abstracciones que se asientan, o sea, que tienen como columnas, como sustentos, elementos materiales. Tú Como compara son, pues eso, la frontera, el ejército, la policía. la frontera, ¿qué es? ¿Una línea en un mapa o la aduana? O quiero decir, o unos tíos No, apostados ahí con unas la frontera atalayas. existe mientras puedas defenderla. Si no puedes defenderla, ya no existe. Hay fronteras de esas de no man lands, de Claro, tierras claro, de nadie. la frontera es una línea imaginaria que se Claro, apoya sobre los controles fronterizos que son materiales. no, hay países entre Mauritania y Mali, por ahí, no hay frontera. O sea, la frontera está solo en el mapa, solo en el Claro, mapa. claro, sí, sí, cuando el Estado falla, sí, sí. Y entonces, bueno, falla o no, no, En porque la mayoría de los aquí en países, sí, la España, mayoría de los países, esa línea entre, imaginaria entre Francia y España, se apoya en puestos fronterizos reales. puestos, pero ya es discontinua y ya no hay una Ah, claro frontera que es discontinua, continua. claro, No claro. hay un corte, no hay ¿No? un corte, O son sea, puntuaciones. si esos puestos fronterizos no son capaces de defender toda la línea que los une, pues Claro, efectivamente es discontinua la frontera. son recordatorios, son recordatorios, bueno, Claro, recordatorios. o sea, ningún Estado tiene una frontera por la que no puedas meterte por ningún lado. En todos los estados tienen alguna zona por la que sí puedes meterte. Además, las fronteras, ¿para qué están? Para impedir que salga gente, para impedir que entre gente, para salir para atacar al otro o para que te entren para que te ataquen. Quiero decir, Puede servir para las dos cosas. pueden servir para todo eso, ¿no? Pero quiero decir, la frontera no, pues eso, que aparece solo en el mapa. Vaya, que la frontera lo que quiere decir es que el Estado cae en la simetría, cae del lado de lo virtual, comparado con, por ejemplo, un mapa en el que ves una ciudad y el campo, y lo ves, y lo ves ahí, pero no has tenido que añadirle una línea entre la ciudad y el campo, sino Claro, que le lo has tenido ves. que añadir un componente imaginario No ideal, has tenido que abstracto. añadir, no, lo ves porque es una línea o accidentes geográficos y estas cosas. Entonces suelen apoyarse en accidentes geográficos, las fronteras, por lo general. O en eso, o en puestos, o en ciudades, o en cosas así, ¿no? Y, Para que la frontera no sea meramente virtual. Pero lo cierto es que cae del lado virtual el Estado comparado con qué sé yo, pues con eso, con las poblaciones, con la geografía, ¿no? Entonces, cuando se habla de geopolítica, pues igual se está intentando hacer eso precisamente, una conjugación de ambas cosas. Y la geopolítica se tiene en cuenta la soberanía como todo o nada y la soberanía como algo gradual, que tú no sabes hasta, o sea, quiere decir, porque ahí tú omites, en el sentido gradual, tú omites las banderas y las fronteras.
y lo que ves son consensos más o menos fluctuantes y demás, ¿no? Sería algo así. Claro, hemos dicho, o sea, que todo esto de ideas sustentadas por o apoyadas en objetos materiales, pues claro, servía para las comunidades religiosas, lo cual me sirve para volver a lo de Armesilla. O sea, esta idea tan simplona, tan taxativa, que comparte con Vox y con todos los derechairos que llamo yo. El meme, el mantra, el Islam es incompatible con Occidente. Bueno, en caso de Armesilla, como hila más fino y no cree en Occidente más allá del patio trasero o de los dominios del imperio estadounidense, que en eso tiene razón, pero él dice pues incompatible con el cristianismo, por ejemplo. Pero claro, o sea, y habla de que el Islam es incompatible con el cristianismo, entendiendo las sociedades actuales que conformaban antes la cristiandad como si siguieran definiéndose por ser cristianas. Y no es así. O sea, si justamente el cristianismo y más aún el catolicismo es también, se puede decir que es también incompatible con Occidente, porque Occidente es sobre todo, claro, protestante anglosajón, pero es incompatible también con todos los países demoliberales modernos. O sea, todos los países que se basan en el laicismo, que se basan en la democracia liberal capitalista, pues también son incompatibles con el catolicismo o con cualquier cristianismo, siempre que sea firme y no blandito que. Claro, porque ahí está la cuestión de a qué llamamos verdadero cristianismo o catolicismo y a qué llamamos verdadero islam. Porque es la cuestión de que, claro, estos que comparten el meme de el Islam es incompatible con Occidente o con la cristiandad o lo que sea, estos coinciden con los yihadistas en que el Islam verdadero es el integrista. Claro, lo mismo pasa con muchos católicos integristas, que para ellos el verdadero catolicismo es el suyo, el integrista. O sea, entonces, ¿cuál es el verdadero catolicismo, cristianismo, islam? ¿Cuál es el verdadero y cuál es incompatible con las sociedades demoliberales? Luego, porque la labor de... acabo, solo. Si entendemos que las verdaderas religiones son en su vertiente integrista, es su vertiente en la que se muestran verdaderas, entonces Sí. cualquier integrismo es incompatible con las sociedades demoliberales actuales, laicas, tanto el islámico como el católico o como incluso el luterano calvinista. Lo que pasa es que el islamismo, bueno, yo no soy experto en islamología, pero Claro, es que el islamismo tiene, si hay que ponerle adjetivos, o sea, parece cesaropapista, ¿no? Pero bueno, según, porque chiitas, sunitas, en fin, no sé. claro, esa es ya la primera distinción obligada, pero es que luego hay muchas más. Luego está el tema de la UMA, pero vamos a ver, yo iría por asimetrías. Yo diría que es que a una religión como el Islam, a una religión que no es cesaropapista, porque el islamismo no es cesaropapista. El islamismo es que el que manda Hombre, es Dios. El que el manda es Dios. islamismo entendido como, no como islam, sino como integrismo islámico, sí que es cesaropapista. Vamos a ver, el anglicanismo es El anglicanismo también. cesaropapista y la reina de Inglaterra pues recibe de Dios, supongo, ¿no? La potestad y la autoritas, pues supongo que será algo así. En ese sentido, el anglicanismo es cesaropapista, pero el islamismo que no reconoce los países, es que el islamismo no reconoce, yo creo, bueno, no sé cuál de ellos, pero en general no reconocen los países como
Claro. ¿Sabes? Es que yo creo que Claro, es la UMA claro, y los países los considera divisiones artificiales e impuestas y, por y la Occidente. y la iglesia es el poder espiritual frente o al lado de, o cabe, como tu nombre, ¿Sabe? Sí. cabe el poder temporal. Y entonces no hay discusión porque no se le pide, porque a la Iglesia Católica no se le pide ser liberal o tal. Ahora, porque está a otra cosa. O sea, no es lo suyo el ser fascista o no serlo, o qué sé yo. Ella está al tema espiritual. Igual tenemos que volver a los grados, igual tenemos que volver a los grados. Grados de integrismo, tanto en el catolicismo como en el islam. Claro, porque, claro, pues eso, los integristas católicos señalan a los católicos que aceptan el liberalismo y que aceptan lo que ellos llaman el modernismo, así haciendo un hombre de paja, juntando todo lo que viene después de la Revolución Francesa, más o menos. Entonces, claro, esos católicos pues serían igual menos integristas, aunque para los integristas simplemente no son católicos. Igual que los musulmanes moderados, los musulmanes que no son integristas, pues para los integristas no son musulmanes. Yo creo que las religiones, las buenas, son las integristas. Esas son las buenas, ¿no? O sea, porque ¿Las? son las integristas, ¿no? Los integristas son los buenos, Son los auténticos, ¿no? los auténticos, solo Sí, que no. pero es que pero si lo llevas al extremo, o sea, es también un poco idea límite, ¿no? El integrismo, porque Para eso están. siempre saldrá otro más integrista que te considerará hereje. Fiat Y el justitia et integrismo nunc. siempre tendrá que hacer alguna concesión porque nunca va a poder ser integrista del todo. Es un poco como lo del totalitarismo, estas ideas límite. No sé. Ya, sí, sí. Pero yo lo que quiero decir es que en general, la labor de una religión se da en un nivel. Toda institución está cruzada de ideologemas, de tareas, de funciones, pero se dan en una jerarquía. Y entonces las iglesias, en lo alto de la jerarquía, no está el si es fascista o qué sé yo, ¿no? No está eso. Eso está más abajo. Y puede que abajo se dirima si sí tiende cojea de fascismo o cojea de lo que sea. Pero arriba del todo hay otras historias, ¿no? Entonces, yo creo que el cristianismo, bueno, yo qué sé, el catolicismo, ¿qué es? ¿De izquierdas o derechas? Pues es más de izquierdas. Bueno, a la derecha del padre, no sé, hostia, menudo lío. Bueno, Pero claro, o sea, entendiendo izquierda y derecha en relación a eh, socialismo, liberalismo, o más en concreto, individualismo y comunitarismo, entonces claramente el catolicismo es izquierdista en cuanto comunitario y el protestantismo es derechista en cuanto individualista. Pero claro, se le bueno, puede dar la vuelta, se le puede dar la vuelta porque precisamente la modernidad, ¿qué son las derechas y las la izquierdas? modernidad apunta más a romper la comunidad y a valorar más al individuo, aunque luego ese individuo que ya vive en la sociedad, que la sociedad es la negación de la comunidad, la sociedad es átomos ahí arrojados y que se entiendan como puedan, sin raíces, sin vínculos. Entonces, claro, dentro de esa sociedad ya se puede ser socialista, pero no comunitarista. Para ser Yo, comunitarista habría que basarse en comunidades con arraigo, con yo tradición, creo, con creo historia. que las izquierdas pueden ser tan individualistas como las derechas y las Claro, derechas claro, por tan. eso. Sí, sí, Lo sí. Y las la derechas diferencia pueden. entre izquierdas y derechas, Claro, claro. hay muchas, pero yo creo que una que acierta mejor es entre igualitarios y no y jerárquicos. La O derecha es jerárquica. comunitaristas e individualistas, sí.
La izquierda siempre ha sido igualitaria, porque los anarquistas eran por defecto igualitarios, no porque, bueno, no necesariamente porque seamos iguales, sino porque no hay poder, entonces no hay, Claro, es que no se pone uno encima del otro. Luego, pues los jacobinos, pues esa es la olización, ¿no? De todos iguales ante la ley. Pues pero es eso es. individualismo también, claro. Es más individualismo. Por eso que el individualismo está en ambos campos. Claro, y de hecho los jacobinos se distinguieron por acabar con comunidades étnicas, lingüísticas. Los gremios también. Los gremios, claro. Romper todo eso y que quedaran átomos olizados, átomos ecualizados. Y lo que pasa con la iglesia es lo de siempre, es como el comunismo. Aquí somos todos iguales, pero nosotros mandamos. Entonces, la iglesia, sois todos hijos de Dios, pero nosotros somos la iglesia. Y os pero damos nosotros somos la voz de Dios. Y así se pasan, dicen, pues, y cesaropapismo. Ahora somos también el Estado. Ya vamos a hacer todo junto. Claro, por eso o sea, es muy interesante ver cómo, pues, tanto izquierdas como derechas pueden entender más al individualismo, al comunitarismo, y luego, pues, esa distinción entre socialismo y comunitarismo, porque socialismo ya viene de sociedad, que es la negación de la comunidad, como decía antes, pero claro, ahí tienes, por ejemplo, a pensadores a filósofos marxistas por enjundia, pero no enjundios, como César Rendueles, que dice que todo socialismo, toda aspiración de construir un socialismo tiene que pasar por reconstruir comunidades. Y es curioso que lo diga él, que le ha dedicado textos pues eso, que se ha unido a estos cazadores de rojipardos. Y es lo que decía yo en mi canción de Ciudad Celeste, Ciudad Terrena. Tú también serás llamado rojipardo. Tú al final te estás uniendo si te da esto rojipardo, el peligro del rojipardismo, tal. Así se llama el artículo de Rendueles, el peligro del rojipardismo. Pues a Rendueles también le diría yo, como digo en la canción, tú también serás acusado de rojipardo. Más tarde o más temprano, al final todos vais a caer. Ya, hombre, si socialismo se supone que es la sociedad y que es la comunidad, por lo tanto. Entonces... Claro, es que si socialismo ya está reconociendo que implica reconstruir comunidades, eso es fascismo puro, vamos. Densidad antropológica que dice Fernández Liria. Fernández Liria define a los rojipardos como aquellos que pretenden frenar el capitalismo con densidad antropológica. Es decir, pues eso, más comunidad, familia, religión, moral. De todas maneras, estos conceptos son siempre conceptos secuestrados, o sea, porque socialismo en sí, pues sí, claro, si me lo dices así, pues será sociedad. Pero por socialismo se suele entender universalismo, bueno, por comunismo ya. No, pero claro, en la mal llamada ciencia política está muy distinguido desde siempre socialismo y comunitarismo. Sí, comunitarista. Y el comunitarismo está más vinculado a derechas reaccionarias y el socialismo más vinculado a izquierdas, claro. Lo particular frente a lo universal. Pero vamos, que da igual, porque son palabras. Lo arraigado frente a lo desarraigado. O sea, las cadenas frente a la emancipación. De Leuci Guattari, ¿no? Que de esterilización. Pero... Sí, no, desarraigo sí, o sea, las cadenas de la densidad antropológica o la emancipación moderna, emanciparte de todo, de la patria, de la comunidad, de la familia, de la religión, de la moral. Sí, pero de todas maneras, la izquierda ha sido a las derechas, yo creo que hay varios ejes por los cuales se descomponen. Y más que hablar de luego de generaciones y no sé qué, las generaciones no siguen un orden lógico tampoco. Es decir, o sea, quiero decir, si son meramente históricas, ¿para qué interés tiene eso, no? O sea, puede tener un interés, pero es fenomenológico. Pues mira, ha pasado así, que después de la
esta vinieron la maoísta. ¿Qué sentido tiene llamar a una generación de izquierdas la maoísta? La izquierda asiática. Es como Nada menos. la izquierda de mi pueblo, o sea, porque somos así. Claro, la izquierda asiática, claro, para empezar está la contradicción de que derecha e izquierda, todas las derechas e izquierdas son tradiciones propias de Occidente, bueno, de Occidente extendido, o sea, de la antigua cristiandad. Y en Asia no son propios esos conceptos. Pero claro, tampoco lo es el marxismo y el liberalismo. La izquierda esta, pues parece que es porque dan un salto, ¿no? De esto, que se saltan la fase capitalista, no sé, no sé qué historia. Sí, claro, pasan del feudalismo al comunismo o alguna cosa así, ¿no? Socialismo con características chinas. Sí, una cosa. Parece un bote de algo, algún producto alimenticio. Puede contener trazas de Confucio. Sí. Hay chinos. Aquí hay chinos. Aquí hay algo chino. Puede contener trazas de restos de chino. Sí, no sé, yo qué sé. Es un aderezo. Los chinos es un aderezo del socialismo, por lo visto. Es interesante, pero esto es como estudiarte digamos, cómo están las instituciones de un Estado, cómo se reparten, si es bicameral, los parlamentos, no sé qué, y tú te lo estudias y dices, pues vale, o sea, ¿y qué deduces de ahí? Si es que hasta que no ves el funcionamiento no te enteras de nada, es como pues el formalismo, ¿no? Tú ya tienes la forma, pero la forma no, o sea, separación de los poderes. Bueno, pero es que si los jueces son, no sé si corruptos, pero son malos o qué sé yo, ¿no? O sea, no sé, pero está bien, sí, porque es a raíz de la forma, es el esquema el que te da la vía de entrada a la materia muchas veces, claro. Si no, no sabes ni por dónde empezar. Pero claro, eso es verdad, esa es acertada la crítica al formalismo político, de que todo se base en el modelo y prescindiendo de la base material en cuanto base sociológica, geopolítica, histórica, religiosa. No sé, en la URSS Que no no es había. material tampoco del todo, claro. En la URSS, ¿qué eran? Bueno, luego era más de capitalismo de Estado y esto, ¿no? Pero al principio, bueno, sí, con la NEP. Bueno, según Vaquero, después de Stalin es capitalismo de Estado, porque lo dice él. Y antes no. ¿Y la NEP qué Claro, era? porque antes no. Ya. No, es que la frontera entre capitalismo y socialismo es que no está clara. Es que Que no está cómo no va a clara. haber O sea, mercado. Es que ¿qué cómo. nivel, qué grado y qué tipo de intervención económica se requiere para que pase de llamarse capitalismo a socialismo? Claro. O sea, ¿dónde pone? O sea, ¿todos los precios los marcaba el Estado? No me lo creo. O Claro, sea, eso es lo que dice el checheno y es verdad que puede ser una forma de distinguir bastante objetiva, donde el Estado marca los precios es socialismo y donde el Estado no marca los precios es capitalismo, liberalismo. Es el único criterio, desde luego, así un poco. igual el Estado los marca, pero se los Claro. igual el Claro, es que Estado. el Estado igual marca algunos precios y otros no. Y de hecho es que suele ocurrir así. O sea, Igual el Estado está un marcando. Estado que no marque los precios en ningún tipo de producto o servicio, me da a mí que no. Ya, es que el libre mercado. ¿Por qué no puede haber libre mercado? A ver. ¿Por qué no? Porque es Lo que te decía imposible. yo, por la misma razón que no puede haber paz y armonía universal. No, eso yo no sé lo que es. Pero el libre mercado, ¿qué es? Hombre, o sea, quiero decir, o sea, en vez de, si la paz mundial es imposible porque implica
que uno tenga que ser el primero que se desarme unilateralmente, confiando en que los demás se van a desarmar, igual, pues en la economía sería lo mismo respecto a los aranceles, proteccionismo, intervencionismo en general. ¿Quién es el primero que se desarma económicamente y confía en que los demás le van a seguir? Claro, es que es bastante iluso, ¿no? Pues como el caso del poder político, o el caso del, o sea, el control político, digamos, como el control económico. Pues en cuanto salga el primer listo que diga, pues yo no me desarmo y te conquisto por gilipollas. Ya. Sí, no, es que siempre, claro, el tema de, no sé, de una moneda perfecta como el Bitcoin y demás, ¿no? Que no tenga fallo y error. Y al final, ¿por qué no funciona? Ay, porque la están boicoteando y porque no Claro, sé qué. ¿Y por qué la boicotean? Porque a los sociatas hay que matarlos, porque los sociatas son unos ladrones y unos asesinos y unos no sé qué y unos no sé cuál. Y se quedan tan panchos. O sea, ¿por qué? Porque mi modelo era bueno. Dios lo hizo así, el Bitcoin era bueno y dijo, es bueno. Y entonces, si no ha triunfado es por vuestra culpa, pecadores, socialistas, claro, estatalistas, no porque sé qué. el Estado, la intervención estatal es el demonio. Que se lo hagan mirar. Es Vamos otro. a ver, yo no digo que no sean demonios, serán unos titanes de estos, ¿no? Pero, claro, si el mercado hay, si el Estado ahí es la fuerza y el mercado ahí son las letras, pues claro que el mercado son los angelitos y el mercado son los diablos. Así cualquiera, El discurso de las armas y las letras, claro, claro. así cualquiera no te jode, pero es que Lo del precisamente Quijote. nos estás Sin vendiendo armas no habría letras, letras, nos estás pero vendiendo sin letras. letras seguiría habiendo armas. Y claro, se dirá, no, pero os vendo letras que dan fuerza, porque las letras permiten innovaciones. ¿Y para qué te crees que sirven las innovaciones? Listo, para matarse mejor. Es que, bueno, en fin. Pues que no se maten porque las letras dicen también que, vale, si esto sirve para construir una pistola, pero ponen la pistola, no matar. Entonces, no sé por qué la usan mal. O sea, ¿sabes? Una cosa de... Sí, porque si el mercado les ha permitido comprarlas para que no la utilicen mal. Te estás confundiendo, amigo. Las cosas no funcionan así. O sea, las cosas no funcionan así. O sea, es gente íntegra, ¿no? Gente íntegra moralmente. Es que hay que difundir las ideas de la libertad. Y cuando están suficientemente difundidas y todo el mundo cree en ellas, y si Hombre, predicad a las gentes vamos a ver, las ideas de la libertad, a todo el mundo le gustaría ser íntegro, claro. entonces se hará el libre mercado y el paraíso sobre la tierra. Será la realidad. Se juega con lo fácil, que es que a todo el mundo le gusta ser íntegro. Claro, según, ¿no? O sea, ya sea porque has pecado y que quieres recuperar tu alma, o porque seas buena gente y no tengas necesidad de... O porque te haya Ser buena tocado buena persona suerte. tiene Porque tengas buena buena fama. suerte y no te haga falta matar, bueno, no te haga falta. Pero, ¿y qué hacemos con los seres deformes? Que son eugenésicos estos. Quiero decir, el problema es que los seres deformes tienen que matar y robar y estas cosas, tienen que hacerlo, porque si no, les mandan al margen, marginados y no pueden vivir. Entonces, ¿qué hacemos con...? El problema es que si Es tú fácil ser un santo en el paraíso. Es si fácil te ser un vuelves... santo en el paraíso. O sea, es fácil predicar todo esto cuando vives en una sociedad opulenta, cómoda. Claro, es muy fácil predicar la santidad ahí. Pero prueba a ser un santo en el infierno. Si te En vuelves otras partes de la tierra, vamos. En otros si dices, el países. eugenismo va a permitirnos esto, regular la población para que no haya excedentes, no sé qué, y para que los deformes no molesten, ¿no? Los deformes psicológicamente y de todo tipo. Y entonces lo haces Los que no así. creen en las ideas de la libertad. ¿Y No las sabes lo que hacen. pasa? ¿Y sabes lo que pasaría? Que entre los sanos que quedan se vuelven a hacer jerarquías.
Porque claro, Porque porque aquí, decimos el vacío de poder siempre es llenado. porque el mercado no es, porque ya digo, el mercado no son necesidades, coño, que eso es el puto comunismo, que el mercado es tener más que el vecino, joder, a ver si nos enteramos, hostias, porque no se trata de bienes, se trata del bien máximo, del dinero, joder, o sea, del dinero, de la gloria. Pero no se quieren enterar, fíjate tú, porque, o sea, ¿sabes? Porque es... Joder, no, es que es la sangre, o sea, claro, y aquí en un mundo capitalista, esto sería... el dinero es la sangre. El dinero es la sangre, la supervivencia. Y si les dices, ¿no ves que el dinero es lo virtual? Diría, no, 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 porque antes del mercado, fíjate la profusión de materiales, de productos que hay gracias a lo virtual. Coño, claro, porque se arrastran lo uno al otro y también si descubres el petróleo y tienes un montón de petróleo, pues prosperidad y porque esto es así, es decir, el crecimiento económico va, o sea, el PIB va relacionado con la energía que se consume, o sea, quiero decir, o sea, va en los dos sentidos en realidad. Entonces te van a decir, no, no, es que es porque por el mercado ha permitido todos estos avances. Ya, y las guerras de los estados también. O sea, pero no nos lo sabemos ya. O sea, el mercado puede estar girando en círculo o incluso regresando, ¿no? Como los ratones que hacen el experimento este con ratones que les dan todo lo que, quiero decir, pues ellos trabajan, le dan a la ruleta y consumen lo que quieran. Y al final acaban, sí, dándole mucho a la ruleta para consumirse. O sea, no consumir más que lo mismo. O sea, el mercado también puede ser también un factor de regresión, perfectamente. O sea, y hay veces que tiene que venir los sociatas a matarse todos ahí. Venga, vamos a esto intervenido y aquí, venga, y a matarse, venga, unos contra otros, ¿vale? Esto es nuestro, no, esto es mío, no sé qué. Pero si pone que es mío, da igual, no, es del pueblo, cabrón, expropiado. O sea, no sé, son cosas tan... Ahora, éticamente, pues evidentemente, éticamente es mejor el liberalismo. Éticamente, bueno, éticamente. Éticamente, Yo te iba a poner, yo te iba a poner el ejemplo del mercado libre de órganos o mercado libre de niños, cosa que se ha defendido desde el liberalismo libertario. sí, sí, de mi ley, ¿no? Pero éticamente, sí, y bueno, pues Claro, ahí efectivamente o sea, es una regresión en muchos sentidos y claro, y tiene que venir algún rojo, algún socialista a decir, a poner freno a eso. el liberalismo lo que permite, se puede decir, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, Aquí claro, liberalismo y... ¿qué mayor regresión que vender a tus hijos? O sea, eso se hacía, en efecto se hacía y se hace. En las partes menos desarrolladas del planeta y en los periodos más desarrollados de cualquier parte del planeta, en el pasado. Sí, sí, vender a tus hijos, ¿no? Pues si tienes 8, joder, ¿para qué tantos? Pero es que es eso, o sea, el, el dinamismo y el estatismo, este estaticismo. Los sociatas pues son más estáticos y los liberales son más dinámicos. Bueno, según en qué, porque para la guerra son más dinámicos a veces los sociatas y los fascistas y los otros son más estáticos. Eh, Hombre, no sé, el liberalismo tal como lo conocemos no se le ha dado nada mal hacer guerras. Y las democracias liberales son especialmente belicosas con los países que no son democracias liberales. bueno, me refiero a la represión, o sea, ¿cómo decir? Ah, en el interior, no hacia el La exterior. policía, bueno, la policía, el polités, ¿no? O sea, la buena educación, la policía, la polis, eso es represión y demás, es fuerza, eso es el Estado, pero en realidad la policía, tal y como la entendemos, es algo bastante moderno. La policía esta es liberal, o sea, la policía es algo liberal, es gente que está hecha para, no para reprimir, sino para... O sea,
quiero decir, no para intervenir, no están para intervenir, sino para vigilar que no pase algo extraordinario. Sin embargo, antes, yo qué sé, no había, o sea, sí, bueno, pero quiero decir, el Estado tal y como se entiende como represivo no es policía, es otra cosa, es una banda de bandidos, lo que dice Bastos, o sea, es una banda de bandidos que te quieren robar y te vienen a casa y te entran en tu casa, no están a vigilar a que no hagas nada malo, están a que me des el dinero, coño, el tributo, coño, ¿sabes? Entonces, en ese sentido se mueven más los estatistas que los mercadistas, se mueven más, son más activos, son más dinámicos y claro, sí, se mueven más. Y los otros hacen la guerra, pero ya ves tú, los ingleses qué guerras han hecho, joder. Bueno, alguna que otra, sí, en Alguna que otra. Y los Afganistán. estadounidenses, alguna que otra también. Han llegado hasta de la India hasta Afganistán en el siglo XIX. Pero quiero decir, Oh, contra los zulús, vale, sí. Es como lo de los romanos. ¿Qué nos han dado los romanos? Bueno, las calzadas, no sé qué. ¿pero qué guerras han hecho los ingleses? Bueno, alguna que otra. Que sí, pero por eso mismo, joder, porque los ingleses ya se sabe, han sido muy proteccionistas, pero sí es que es mentira, joder, o sea, el libre mercado, pues eso, ¿no? Para nosotros, o sea, los ingleses han impuesto la ideología del libre mercado, no el libre mercado, coño. Sí, sí, ahí está muy acertado Gullo, creo yo también. Y el libre mercado, sí, hombre, pues sí, Y porque claro, como es abarcan un negocio mucho, redondo. Yo me industrializo protegiendo mis productos, protegiendo mi industria. Y luego, claro, ¿qué me conviene? Pues que los demás compren mis productos y no se industrialicen para que no compitan conmigo. Es que es de cajón. sí, entonces, pues sí, yo qué sé, estos temas, bueno, pues como se resuelven nada en unas frasecitas o eternamente. Son temas Sí, solo eternos. hay dos opciones. Sí, hay dos opciones y hay que conjugar. Y entonces lo mejor es, pues eso, irse un poco por las ramas y pasar, venga, del liberalismo contra el socialismo pasamos a, pues ahora socialismo contra fascismo, ¿no? El fascismo es particularista, el socialismo es universalista. Pues ahora el fascismo contra el nazismo. El nazismo es biologicista, el otro es culturalista. El nazismo socialista. Exacto. Y así todo el rato, ¿no? Hay que estar ahí Claro, claro, pasando de claro. la otra, sí. Sí, sí. Y sabiendo qué condiciones, digamos, qué condiciones materiales permitieron darse esas, más que esos nombrecitos, que si los nazis, quiero decir, o esos rótulos, pues no puedes hacer una clasificación con criterios y no darles ningún nombre. Les llamas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Según el criterio, no sé qué, aquí están los nazis, pero no les llamas nazis. Dicen, ¿por qué surgieron estos en los años 30? Por esto, ¿no? Porque geografía. Claro, que también hay proxies y también hay gradaciones. O sea, hay grados de acercamiento al nazismo, por ejemplo. El O sea, nazismo es por ejemplo, curioso. dentro del falangismo, pues había unos más cercanos a los nazis y otros más lejanos, algunos más filonazis, otros más antinazis. Y obviamente, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los pronazis bajaron, vamos, repentinamente. Hombre, Ya no solo porque no convenía, ya no solo porque Gustavo porque Bueno una vez sí, vencidos los nazis conviene menos ser filonazi, obviamente. Gustavo Aparte de Bueno que no tiene cayó. sentido. Pero también porque después de la Segunda Guerra Mundial se supieron, aunque se hayan exagerado, pero se supieron las cositas que habían hecho los nazis y que antes no se sabían. Entonces, claro, ser filonazi cuando sabes que millón arriba, millón abajo, han hecho una carnicería importante, unos genocidios importantes, pues claro, ya empieza a quedar peor. Y entonces, Sí, claro, muchos falangistas que simpatizan con el nazismo, pues igual dicen, o ya sea por la vía práctica, no queda bien ser filonazi ahora, me lo voy a callar, o bien por la vía de
honesta de decir, hostia, es que yo no sabía que los nazis hacían esto. Por lo tanto, ya no me gustan tanto. Sí, porque mira, yo creo que los nazis, claro, nadie hace el mal a sabiendas, ¿no? Que decía Sócrates. No, claro, pretendían hacer un bien librando a... Sí, Querían no lo dijo matar a aquí Insua. nadie, querían matar a En todos este los que canal, había que matar para luego ya no tener que claro, matar a o sea, nadie. en este canal lo dijo Insua. Los nazis pretendían hacer un bien a librar ya no a Europa, sino a la humanidad del peligro de la judería, claro. Es que eran también universalistas humanistas en ciertos sentidos, aunque hubiera sus jerarquía de razas, pero Como acabando nosotros con la judería, estaban haciendo un gran favor a toda la humanidad. estaban Creía. sacrificándose, estaban pecando para no tener que volver a pecar, para que no pequemos nosotros. Claro. Pero, Claro. Entonces, vamos. Como Cristo, se estaban sacrificando para que no nos sacrificáramos nosotros. No les bastó. Nos comemos a Cristo cada domingo en la Eucaristía. Para que no se olvide. Qué desagradecidos. ¿Ves? Pero Eso sí que es incompatible. O sea, esa igual es una de las trazas de verdad que hay en esa afirmación tan gruesa de los integristas católicos, derechairos y armesillistas de el Islam es incompatible con el cristianismo. Claro, en el sentido, en cogiendo ese rito en concreto, es incompatible y es completamente entendible que a un musulmán eso le parezca una aberración mayúscula. Eso de comerse a Dios, de comerse la carne de Dios y beberse su sangre cada domingo. Eso es normal, que para un musulmán sea una aberración total. Eso sí que es incompatible, desde luego. Si le quitas la doctrina y le dejas solo los rituales, ¿por qué? Porque iba a ser incompatible. Tú le quitas la doctrina de que el pan es el... ¿cómo se Hombre, claro, si dejas de llamarle Dios, si dejas de llamarle la carne de Cristo y la sangre de Cristo, por supuesto. Simplemente te estás comiendo pan y vino, claro. La hostia es panácimo para los judíos. Sí, claro. Lo toman los judíos. Sí, pan y vino. Entonces, bueno, los judíos. Claro, pero es que si le quitas eso ya deja de. Entonces ya no es cristianismo. Entonces será algún tipo de herejía, que seguramente ha existido alguna en la que, como han existido tantas herejías, seguro que había una en la que negaban que se transustancia Cristo en la hostia y en el vino. Seguro que ha habido una o varias. Son incompatibles en eso, pero son incompatibles, ¿no? Es que, bueno, el islamismo es una religión pero son incompatibles sobre todo porque se refieren al mismo Dios. Porque se refieren al mismo Dios. Lo que pasa es que Cristo para ellos no es Dios. Pero en cuanto a los cristianos dicen que Cristo es Dios, ese Dios sí que es el mismo, el abrahámico. Claro, o sea, para los musulmanes, desde la perspectiva musulmana, Cristo fue otro profeta, como lo fue Abraham y como lo fue Mahoma. Mahoma simplemente fue el último. Son incompatibles, claro, como el que trajo la última buena nueva fue Mahoma. Y para los cristianos el que trajo la última buena nueva fue Cristo. Y bueno, eso para los arrianos. Y para los cristianos, además, era la encarnación de Dios en la tierra. Pero ¿qué cambia que Dios se haya encarnado o que no se haya encarnado? O sea, ¿qué más da, no? A nivel teológico lo cambia todo, pero a nivel práctico, pues volvemos a las ficciones y a los consensos. Que Dios se ha encarnado, Dios no se ha encarnado. O sea, es una idea muy absurda a nivel, digamos, filosófico o a nivel filosófico, vamos a decir, es una idea absurda que la conciencia de Dios pueda caber en un cerebro humano. Es absurdo, completamente. Pero a la vez es una idea muy poderosa y a las pruebas me remito, a 2000 años de pruebas me remito. Es una idea muy poderosa. Ese momento en que Dios, hecho carne, empieza a dudar de Dios,
No, has dado en el Ese punto. momento es... Has dado en el punto clave de ese. Que es que es ridículo. O sea, en un puto cerebro humano. O sea, en una Claro, puta claro. masa. O sea, un puto tío que caga y mea, vaya. O sea, Sí, o eso sea, es. una conciencia humana que quepa la conciencia divina, que la conciencia divina sería, como mínimo, la reunión de todas las conciencias humanas. Como Pero mínimo. lo peor no es eso, porque yo puedo entender que hay un Dios en cada uno de nosotros, ¿no? La chispa divina de la Claro, cábala y demás. somos fragmentos de la conciencia Sí, divina, pero eso, eso fragmentos. sí. Que Pero quepa la entonces totalidad en una de nuestras conciencias. o sea, que lo somos todos. O sea, eso es fractal. Pero Participamos de la conciencia divina. esto del cristianismo es que no, que Jesucristo era Dios y los demás no lo somos. O No, sea, claro, no, es que es es la decir, idea más absurda y al mismo tiempo la más atractiva, la más fascinante. es una parida. O sea, que Jesucristo, Sí, un pavo ahí. pero es fascinante todas las reflexiones que lleva eso, es algo que fascina y atrapa a la gente. Por eso tuvo No, éxito el pero cristianismo. porque, joder, porque porque en realidad es porque había que matarlo, no para que lo importante no es que Dios se encarnara, sino que había que matarlo, joder. Sí, claro, no, sí, lo importante es lo que yo nunca he acabado de entender, lo de que se sacrificó por nosotros, que murió por nuestros pecados. Eso es lo que yo nunca, por más que me la ha intentado explicar, nunca he acabado de entender qué coño significa eso. Hombre, yo sí que lo he entendido. Ahora no sé si me acuerdo, pero vamos a ver. A ver si consigues que lo entienda. ¿Por qué se sacrifica por nosotros? O sea, no, ¿cuál es qué significa el que se sacrificara por nosotros Pues es una manera de. y que limpiara limpiara nuestros pecados, sí, de alguna A manera, ver, menos el se original? dirá que es para la segunda, para la parausía, para que podamos ir al cielo y esto. Pero si Claro, vamos al pero cielo, no los limpia porque los pecadores siguen yendo al infierno. bueno, ya, claro, pero antes no iban ni al cielo ni al infierno, o sea, no iban al cielo ninguno. O Antes sea, iban antes al de Cristo limbo, que no iba nadie al cielo, según la teología cristiana. creo que no, creo que no. O sea, Abraham, bueno, no sé, en fin, ¿qué más me O da, sea, no? lo que Pero hace Cristo es abrirnos las puertas del cielo con su sacrificio. con su segunda llegada, o sea, bueno, cuando llegue la segunda en la parusía. Pero O sea, quería decir, no, con vamos a ver, con la, o sea que vamos a ver, entramos, vamos a ver. entramos al cielo a través de la pornografía BDSM. Sí, lo que Es quieras, pero vamos a básicamente. ver. Sí, un rito de iniciación Porque, BDSM. o sea, qué es lo que representan? O sea, la mayor parte de estatuas, de imágenes que se encuentran en las iglesias, que son, sino pornografía sadomasoquista. O sea, son imágenes pornográficas. O sea, casi todas las imágenes católicas son pornográficas. Pornográficas duras, duras, con sangre, sudor y lágrimas. Bueno, y criminales, pero vamos a ver. Gore, son gore. Jesucristo ha venido a salvarnos, o sea, a salvarnos. Es una manera vergonzante de decir que venga, no sois Dios, pero como si lo fuerais. O sea, quiero decir, vamos a ver, que Dios se convierta en una persona humana, no es que sea, es solo ridículo porque solo lo es una y no lo son todas. Eso es Claro. porque por eso es ridículo. Entonces, para que lo sean todas, pues vergonzantemente te quedas con eso de que Jesucristo se ha salvado porque Dios, o sea, porque era Dios que ha venido en forma humana y no sé qué. Sí, pero O es que hay sea, contradicciones por todos lados. O sea, sí. con su sacrificio, que es por lo visto, sí, es como se representa el máximo de los sacrificios, el máximo de los sufrimientos. Con eso nos libera a nosotros de Mira, realizar sacrificios y de padecer sufrimientos. Sin esto es, embargo, mira, vivimos en esto un es valle de lágrimas, que no, que es según el mismo Aristóteles. cristianismo. Por lo El tanto, se mundo, contradice. Si nos eh, hubiera librado de todo padecimiento y todo sacrificio, viviríamos ya en el paraíso. escucha, Pero no, esto es, viviremos si nos portamos bien, sí. si no No, bueno, pecamos. mira,
esto es como el mundo supralunar y el mundo sublunar de Aristóteles. Está el que se causa a sí mismo, ¿no? El pensamiento del pensamiento. Luego hace, bueno, entonces tienes a un tío sublunar que es Dios, se vuelve un tío sublunar. Y entonces a todos esos sublunares que andaban pululando por ahí les dicen, si os portáis bien y os convertiréis en estrellitas, ¿no? Las estrellas son, mi abuelo que murió es esa estrella, no sé qué. O sea, iréis al cielo y seréis sustancias eternas, pero finitas. Eternas pero finitas. O Si sea, viene a seguís ser mi algo así. ejemplo, ¿no? Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para que nos abran la puerta del cielo. Pero seguir el ejemplo de Cristo implica también padecer sus mismos sufrimientos, realizar sus mismos sacrificios. Es que es una contradicción constante. Cuanto más lo analizas, más se contradice. Donde está el problema es que Cristo se vuelve sublunar, joder, que se vuelve corruptible. O sea, que se vuelve corruptible, vamos, que caga, que se pudre. Bueno, se pudre, ¿no? Porque, claro, cuando vas al cielo vas enterito, vas con el cuerpo entero y demás, ¿no? Luego se glorifica el cuerpo, pero eso también se glorifica el de los demás mortales, el de los que no son dioses. Entonces, ahí se está jugando con el que llegaremos a ser algo así como dioses, pero no, porque Dios solo hay uno y es Trino, o sea, pero lo que pasa es que es Trino, eh, pero uno de ellos es como nosotros, o sea, no es Dios ni para atrás, o sea, es que no, pero bueno, no sé, hay pues una cosa de estas, no es como un compromiso, yo creo que es un compromiso entre que solo hay o sea, que la comunidad tiene que haber un sacrificio, ¿no? Se tiene que matar a alguien, un chivo expiatorio. Y no puede ser la comunidad entera, tiene que ser una persona. Entonces, pues la persona, vale, pero se la glorifica diciendo que es Dios. Y la persona, pues eso, convierte a la comunidad entera en pueblo elegido, vamos, en pueblo elegido, porque el pueblo elegido es el ser humano. El ser humano, después de los judíos, pues Bueno, es el ser humano. los no pecadores, los Sí, pero virtuosos, vamos, los humanos virtuosos, los humanos que siguen el ejemplo de Cristo, o la UMA. son el nuevo pueblo elegido. Mm. Claro, es que la UMA, sí, claro, es que se nos. Ya que llevo una camiseta de un grupo Rastafari, me acaba de venir a la cabeza lo de, claro, como hemos dicho que para los musulmanes Mahoma es el último profeta, el que trae la última buena nueva, pues para los Rastafaris hay otro posterior que es Haile Selassie. Lo he buscado por aquí. Aunque que también se llama Rastafari. O sea, es el Rastafari en realidad era el último emperador de Etiopía, pero que luego lo heredó su sucesor, que sería Haile Selassie propiamente. Eso no lo explica bien aquí. Joder, no duermo, ¿eh? No duermo, me cago en la Y pila. pone para los Rastafaris, él es Dios encarnado, el Mesías Redentor. O sea, que no es el último profeta, es como Cristo también. O sea, Haile Selassie, emperador de Etiopía, es también como Cristo. O sea, es el verdadero Cristo. Según pone aquí, es el Dios encarnado, o sea, Ya. Ellos le llaman Ya, pero claro, tantos nombres, pues eso. Jehová, Yahvé, Alá, Ya. Se supone que son todos el mismo Dios abrahámico. Yo la ¿Sabes? verdad es que no sé. Y lo cual entronca, es muy interesante, lo de los etíopes que se reivindican como los verdaderos hebreos frente a los enjundios actuales que serían falsos hebreos. Y sabrás lo de que Israel tiene un pacto con Etiopía para que siempre que uno de los dos países entre en guerra con un tercero, el segundo le ayude. Ah, no sabía. Sí, sí, es muy, muy, muy curioso.
muy entrañable. Entrañable. Pero no, vamos a ver, Los aquí etíopes, el entre las cosmogonías, rastafarismo. esas son cosmogonías de niños pequeños, lo de los cristianos y los judíos y todo eso. O sea, sí, está bien, pero las cosmogonías buenas son diferentes. Son los hindúes, yo creo que dan más en el clavo. O sea, Dios es el uno solo, o sea, el Dios se encarna para esconderse en realidad. En realidad Dios se encarna para esconderse, porque cuando vamos a ver, Dios es todo e infinito, o sea, eso es Dios. Dios es todo e infinito, pero no puede serlo porque todo y finito es lo mismo, ¿no? Un todo es un todo, un todo. Si es uno, es finito. Entonces, finito e infinito. No, finito e infinito no puede ser. Entonces, ya por ahí mal vamos con Dios. Entonces, Dios lo que pasa es que está solo porque es todo lo que hay. ¿Y Claro. qué hace? Pues crea el mundo, que es su propio cuerpo, y se esconde en el mundo o algo así, y se esconde en forma de conciencias hasta que una de las conciencias van evolucionando y una se da cuenta, coño, que soy Dios. Y ese es el Atman, el Jivatman y el Brahman y vuelta a la historia. Y Claro se que la lectura más, que sería más, si el mundo soy yo, la lo he lectura creado, que pero no sería soy más yo. coherente metafísicamente, digamos, sería que Cristo dijo, soy Dios, pero lo dijo en el sentido de todos vosotros también lo sois. Eso lo has dicho tú alguna vez, de hecho. No sé, pero yo lo que quiero decir es Y la el buena tema de nueva que trajo era que todos éramos Dios, en realidad. Pero claro, eso es herejía máxima, Y esto es según la el luz y la cristianismo. oscuridad, los despiertos y los dormidos, el anverso y el reverso, la apariencia y la verdad. Es decir, Dios cuando ve la verdad de sí mismo es que está solo y que no sabe cómo salir, porque Dios está solo, es la soledad pura y no sabe dónde está el puto manual de instrucciones y cómo salgo de... Pero cómo he hecho, pero ¿qué es esto? Y eso lo viven mucha gente, se puede vivir, si tienes un bad trip lo puedes vivir, o un buen trip. Claro, 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 claro. Sí, sí, Eso sí, lo sí. he vivido yo con Amanita Muscaria, tal cual. Es decir, ay, ¿qué hago ahora? Ay, ¿dónde me meto? Y claro, y piensas en dónde te metes y ves cosas y sabes que tú eres todas las cosas porque las Claro, ves. porque, claro, es que desde la subjetividad de cada uno, nuestra conciencia es la única conciencia también. Lo Evidentemente, experimentamos como la única conciencia, como podríamos estar en un sueño y todos los demás, tú eres un personaje de mi sueño y toda la gente que veo son personajes de un sueño mío. Y tú lo mismo, que hasta conmigo. cierto, que hasta cierto punto es así, quiero decir, no. Y eso No, solo y que se. aparte de, claro, sí, 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 Hasta cierto punto es así, pero eso solo lo interesante de esto es cuándo se pone a prueba esas cosas. En la lucha a claro, muerte, tío, en la lucha a muerte o igual en el amor y el sexo y estas no, cosas, claro. ¿no? O sea, es que al ser esto que yo siempre te digo que es la explicación más lógica, de que todos, bueno, lo de Spinoza, todos somos fragmentos de la conciencia divina, pero claro, el fragmento en su subjetividad se ve como el único Dios porque al ser fragmento quiere decir que participa, o sea, como los accionistas, tiene una participación muy pequeña, pero participa de la conciencia divina. O sea, es un fragmento solo, pero es un fragmento de la conciencia divina, por lo tanto, se puede ver a sí mismo como el único que conecta con Dios, o el extremo como Dios en sí mismo. Aunque solo sea aunque solo esté viendo, o sea, yo qué sé, si por ejemplo nuestra conciencia, la conciencia tuya o la mía, se pudiera dividir pues crear yo qué sé, 100 mini Brunos o 100 mini Raúles, pues cada uno tendría una centésima de nuestra conciencia, o sea, tendría una conciencia mucho más pobre, mucho más limitada, pero todos ellos se sentirían
Bruno o Raúl, ¿no? Sí, o lo que pasa es que esto estás hablando de planos sincrónicos o diacrónicos y lo que pasa es que yo lo estoy en una cosmogonía consiste en plano diacrónico. Entonces, Claro, o aquí sea, consiste. lo más fácil sería dividirlo en tiempo. O sea, se podría dividir fragmentos de la conciencia en cuanto a materias, en cuanto a aspectos de la conciencia, dimensiones, o en cuanto a tiempo, simplemente. O sea que eh, toda tu vida, todo lo que has vivido, lo dividimos en 100 partes y le damos cada una de esas 100 partes a los 100 mini Brunos. Entonces, en efecto, todos se sentirán Bruno, aunque están en distintas etapas, en distintos... Esto es como la relatividad en física, es decir, tú eres, tú estás viviendo tu vida desde tu cuerpo, pero en realidad lo que vive esa ventana o ese objeto o ese tipo que va andando, tú lo vivirás, pero en otro momento y ya Claro, llegarás. Es simplemente que no has llegado, que no, o sea, el eterno retorno, ya llegarás. Se están combinando todas las posibilidades, que son infinitas, claro, por eso Dios es infinito, y ya llegarás, pero es simplemente una cuestión de tiempo. Entonces, claro, claro. de tiempo, pero que como el tiempo no se parangona con ninguna otra respecto, pues no sabes qué va antes o Claro, después, o no, sea, no tampoco. son solo los momentos que has vivido como los momentos que podrías haber vivido. Quiero decir, que da Y si igual que algo según sea. la cuántica supone que todo lo que podría ser, todo lo que podría ocurrir, efectivamente ocurre en otro universo paralelo, pues entonces, claro, tú ya no eres solo, o sea, el conjunto de todas tus experiencias a lo largo del tiempo, sino de todas las que no has vivido, todas las infinitas bueno, infinitas, digamos, o casi infinitas posibilidades de distintos caminos que podrías, distintas líneas temporales que podrías haber tomado. Sí, sí, no, es fractal en el sentido de que o sea, estamos en el plano sincrónico y entonces todos andamos aquí, seres conscientes y demás, y yo viviré la vida de Paquito o de Pepito o de ese frigorífico, de lo que sea, ¿no? En Mm. el tiempo. Lo que pasa es que, ¿cómo decirlo? Es la relatividad, es decir, tú crees que estás viviendo en el mismo tiempo que el de enfrente, pero no puede Mm. ser porque te toca a ti vivir su vida. ¿Y cómo puede ser eso? Pues porque hay una distancia entre vosotros dos, ¿no? Y lo que se tarda en recorrerla, o qué sé yo, ¿no? O se No, no, podría. sí, veo por dónde va y desde luego. Es un poco, bueno, pero es forzado, pero como decir, como si que fuéramos fractales donde el tiempo como se ha ralentizado Mm. y en realidad nos da tiempo a vivir una vida entera, pareciendo que estamos Claro, viviendo, claro. atravesando las vidas de los demás, pero en realidad esto era una milésima de segundo que ahora pasamos o sea, estamos en realidad en todos lados. O sea, Sí, es otra idea de la cuántica, de que el pasado, presente y futuro, todos los momentos existen a la vez. mm, Y si fuéramos seres de 4 dimensiones, los veríamos todos a la vez. Los experimentaríamos todos a la vez. por ejemplo, no sé, el tema de las sincronicidades, que sobre todo eso sucede. No bueno, no son drogas, es el cerebro, debe ser, pero claro, no es el cerebro porque son cosas que pasan, o sea, las cosas las ves fuera, no te las inventas. Yo ahora estoy viendo el 31 de agosto a la 1:33, ¿no? Y cosas así. Y antes me ha pasado también, que eran la una y Cuando has hablado de sincronía, me he ido a mirar la hora, justo. sí, y antes y 13, eran y 13, pero la he mirado No, es que yo he experimentado sincronías de estas que son casualidades, o sea, una posibilidad entre, no diré entre un millón, pero una posibilidad entre muchos miles. He vivido de esas y es que te quedas acojonado, te quedas acojonado. Y es normal que cuando experimentas eso es normal que te sientas atraído por el magufismo, vamos a decirlo en términos simples, pero no, es que no podemos reducir toda la teología o toda la metafísica a magufismo, desde luego, o toda la el casualidad. magufismo, vamos a ver. El magufismo es que es eso, ese tema del solipsismo. Nunca sabes
tu realidad no es un sueño, quiero decir, o sea, si no son proyecciones de tu mente, la gente que ves, Magufismo sería un gnosticismo vulgar o algo así. bueno, magufismo son muchas cosas, pero quiero decir, el tema este es el de que tú seas Dios, vamos, que todo lo abarcas tú en realidad, y que si no lo estás viendo es porque no has llegado, o sea, que no has llegado, pero ahora llegas. Claro, si no has llegado en esta vida, sí, pero en otra encarnación y tal. Porque es que esto es así, o sea, te mueres y con el ave fénix, es que tú crees que te vas a morir y ya está. O sea, tú de veras crees que te vas a morir. ¿Tú qué te crees que has salido Me así como un aterra, me aterra esa posibilidad que considero bastante probable. Ojalá no lo creyera, ojalá no cupiera en mi mente esa idea. ¿Qué te aterra? ¿El volver a nacer o el no nacer más? O sea, El no nacer más. Ojalá esa idea me pareciera absurda. Ojalá estuviera tan convencido como tú te aterras. de que no hay muerte. Bueno, yo no me o sea, yo no lo sé, pero a mí me aterra más bien el no poder morir. O sea, no el no nacer otra vez, sino el no poder morir. Pero es que, macho, o sea, el no poder, bueno, claro, el no poder morir, claro, el no poder morir en absoluto quiere decir que tampoco puedes suicidarte, claro. Claro, que estás metido en un ataúd, por ejemplo, y así Claro, sí, siempre, que sigues la rueda, siempre la rueda del Brahma se llama, o la rueda esta hindú que samsara, nunca el, para, ¿vale? el Eterno samsara, retorno. el samsara, siempre. Samsara, Entonces, samsara. los iluminados, oye, que nos dejen dormir un poco, ¿no? O sea, quiero decir, porque siempre vas a estar ahí, siempre haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que no sé, claro, estas cosas, la conciencia se separa del placer. O sea, los yogis intentan como separarse del placer y del dolor, pero al final se supone que lo que consiguen es la dicha, lo llaman así, ¿no? Como más, pues eso, más, en vez de por contacto, algo visual, el purusha, ¿no? El testigo de lo que sucede. Dios mira, es un voyeur, y los demás gozan con el tacto, ¿no? Y con el sexo y los pecados, y Dios mira solo, Dios mira. Dios no es propietario, pero no es usufructuario. Tiene el nombre, pero no tiene el usufructo. El usufructo es de los seres de los de aquí, ¿no? Mm. Pero por eso está funcionando, está funcionando. Pues mira, si quieres, acabamos cerrando el círculo aludiendo otra vez al rastafarismo, que ya que llevo la camiseta de los Bad Brains con la bandera y todo, fíjate lo que dice aquí de este mesianismo. Rastafari era el rey, así que, o sea, el nacimiento de Rastafari, como el nacimiento de Cristo, se anuncia la liberación, pero en este caso la liberación de los negros. Y esto indicaba que debían prepararse todos los negros del mundo debían prepararse para un éxodo a África. Curioso, ¿eh? ¿Para qué quieren irse a O sea, ese es que realmente terruño? es eso de disputar. No, los etíopes, o parte de los etíopes al menos, somos los verdaderos hebreos y ahora viene nuestro Mesías, el rey de Etiopía, que marca un éxodo, de nuevo un éxodo a África, a la tierra prometida. ¿Qué dice más aquí? Claro, es que esto luego se ramificó mucho en, pues eso, por un lado, supremacismo negro, además muy judeófobo, la nación del Islam, que eso ya no es, claro, o sea, entre la tercera y la cuarta religión del libro, o sea, entonces, musulmanes supremacistas negros, o rastafaris supremacistas negros también, o, Pero, joder, pero hay unas ramificaciones súper interesantes, ¿no? uno de esos pavos, y un flipado de esos, ¿no? Que se cree Dios redivivo. O sea, pero lo curioso, bueno, lo bonito, lo raro de explicar es cómo
reúne a gente en torno así, les vende la moto, bueno, que a veces es la gente la que... O sea, el tío ese tiene que tener la cabeza, vamos, tiene que tener psicodélicos Naturales. Sí, sí. autopoyéticos, que DMT, vamos, en vena. Y ese tío debe tener sueños de esos a tope y se mantiene en equilibrio con la realidad y triunfa el tío, o sea, porque se muere y ha colado. Y ha colado, sus sincronicidades se han extendido a no sé cuántos millones de personas, tío. O sea, es flipante, ¿eh? O Y sea, la fíjate, aquí, experiencia por de ejemplo, también eso. dice, Etiopía era el verdadero Sion. Mm. Y además es curioso también que, claro, que cuando Haile Selassie se tiene que exiliar es cuando invade Etiopía Mussolini. Tía, es que tiene unas derivaciones, pero interesantísimas todo esto, ¿eh? Joder. Y claro, hostia, y encima fue restituido, Haile Selassie fue restituido como emperador con ayuda de Gran Bretaña. Gran Bretaña, Jamaica. Judíos. Jamaica Judíos. es parte del imperio inglés también. Los Sí. jamaicanos hablan inglés. Los jamaicanos surge el rastafarismo. Hostia, es que súper interesante todo esto, ¿eh? Sí, sí, no hay mucho de eso, claro, de que atascaos y demás. Oh, 1941 regresa a Jamaica. que cobra un relieve diferente y dices, ahora ya sé de qué va esto. Estos son de este equipo. Estos van con estos. Llevan este color. Muy, muy interesante. Luego ya habla de Bob Marley y demás. Me leeré esto. Todas las canciones reggae siempre están hablando de Babylon. Babylon, Babilonia. Vale, Este mundo que padecemos hoy, es todo él Babilón. Hay que Babilón. escapar de Babilón y regresar al paraíso, a la tierra prometida en África, en Etiopía. Con los chimpancés. En Etiopía no hay chimpancés, pero vamos, algo así, sí. Con lo bonito que había quedado, No, joder, no me refiero a que no, pero yo qué sé, lo puedo editar, pero no lo editaré. vale. Pues No, bueno, cuidado. entonces nos despedimos ya entre nosotros y de la audiencia que lo vea mañana en diferido. Mañana, vale, no lo veré. Haré estreno y eso, ¿no? Ante todo no te pases. Qué pereza tú. Qué pereza oírte otra vez decir Es lo que que no, dijiste el día anterior, claro. va No, de a mí leche. a veces también me pasa, ¿eh? En los estrenos a mí también me pasa a veces que digo, está bien que tengo que estar ahí para comentar y eso, pero Mm. también da pereza escucharme otra vez decir lo que dije el día anterior. Y sobre todo en velocidad 1, ¿sabes? No en Claro, velocidad si 2. al menos pudieras acelerar, sí, para resumir. Pues eso, nos despedimos de la audiencia que nos esté viendo en el estreno o luego en diferido. Yo creo que ha salido un podcast bastante jugosito Bueno, con, vamos, temas de lo más variado y encima los hemos hilado y todo. A temas que en principio no tenían nada que ver y los hemos hilado como si no hubiera simple qué, como si todo estuviera relacionado con todo, casi. mm, Pues nada, nos vemos en otro bueno, momento. venga, chao. Chao.